En el verso 3 ya Daniel nos narra que volvió su rostro a Dios a buscarlo en silicio, en ayuno, digamos, realmente hacer lo que Daniel hizo es entender que para ir a Dios no se trata de hacer algo que de cierta manera lo voy a hacer, por ejemplo, orar, o es como que hablar por hablar. No sé, créanme que últimamente a veces les pido a Dios un poquito de paciencia porque como que veo tan valioso mi tiempo que es raro que a mí me guste hablar por hablar. Digamos, me gusta hablar de Dios, me gusta, pero yo siento que cuando hablo de Dios o hablo de sus propósitos o evangelizo o enseño, siento que no estoy perdiendo mi tiempo. Pero a veces pasa de que hay ciertas cosas, ustedes, que yo le llamo perder el tiempo porque hay algunos que hoy en día escudriñan la Biblia de manera numérica, de manera como que errónea, como querer buscarle a la Biblia errores o la palabra de Dios errores, o debates para levantar debates, para ver quién sabe más, quién entiende más, quién tiene más, no sé, hay algo que inclusive Pablo dice que no debatamos fábulas, no debatamos cosas que no tienen sentido, o leyendas, o cosas que no. Y yo tal vez he caído en esa parte. Les digo esto porque hay gente que a veces viene, mire, usted sabía esto de la Biblia, y así va, y yo me quedo. Oiga, cuando el Espíritu está en nosotros, es cierto, la Biblia ha sufrido varias interpretaciones, varias cosas, pero el Espíritu que la ha protegido, el Espíritu que nos da la sabiduría, el Espíritu que nos da el entendimiento y que hace que nosotros entendamos el verdadero concepto de la palabra, no le andamos buscando errores, no andamos como que tratando de decir la Biblia es una mentira, o no, esto es fe, esto es un convencimiento, esto es una seguridad que Dios nos da, y que si otros le buscan errores, si otros ven por otra manera, créanme. Entonces cuando alguien viene, mire esto, vi esto en Facebook, vi esto, vi el otro, es raro que me despierte el deseo de seguir escuchando. A veces digo yo, bueno, si la gente no quiere creer la Biblia, si no quiere entender que la palabra de Dios, está bien. En mi corazón sí quiero entender que es la palabra de Dios, sí quiero comprender, sí quiero ser. Ahora hablo todo esto porque necesitamos lograr entender la Biblia, desarrollarnos en ella y poder alcanzar lo que Daniel alcanzó al poder orar a Dios con conocimiento bíblico y de una manera determinada, de una manera humillada y de una manera que nos hagamos aptos y que nos presentemos a Dios como aceptos, sabiendo de que Dios no se va a negar en escucharnos, pero lógicamente lo vamos a hacer con sabiduría, con conocimiento bíblico y no con palabreríos que la misma Biblia dice que debemos de evitar. En el verso 4 ya Daniel viene y lo primero que hace es una confesión, pero no una confesión de pecado, sino de reconocimiento. Porque dice que Dios es digno, que el Dios es misericordioso. Dice que Él guarda el mandamiento, como quien dice, si Dios te dijo algo, si Dios prometió algo, si Dios te ve con compasión, Él se mantendrá en ese mismo término. Lo bonito del capítulo 4, del verso 4, es que Daniel está reconociendo la soberanía de Dios. Daniel está entendiendo que, o dando a entender, que se está refiriendo a Dios porque es misericordioso, porque Él es digno, porque Él es soberano, porque Él es Dios.
Daniel reconoce la plenitud y el gobierno y la soberanía de Dios a través de estas palabras. Eso es importante hacerlo en una oración. Entendamos que no nos estamos refiriendo al jefe, no estamos hablando con un padre, no estamos hablando con un amigo. Óigame, estamos hablando con Dios. Es importante que nosotros tengamos un reconocimiento antes. Es importante que nosotros entendamos que Él es el que realmente se merece ese reconocimiento que nace en nuestro corazón y que es digno de dárselo porque Él es Dios. En el verso 5 ya empieza Daniel a entender o dar a entender en qué postura humanamente él está. Lógicamente la Biblia nos narra de que Daniel tenía una vida intachable, era una persona culta, un siervo de Dios intachable. Pero veamos lo que él dice, porque él dice en el verso 5, hemos pecado. Alguien diría, entonces Daniel pecó. Lo que está haciendo Daniel acá es que no se está atribuyendo nada. Él se está presentando como un pecador, aunque no lo es. Eso es importante hacerlo porque estamos reconociendo nuestra humanidad. También dice Daniel, hemos cometido iniquidad. Si vemos la vida de Daniel, era íntegra, era santa, pero él toma el rol de pecador porque lógicamente reconoce primero a Dios y conoce su condición y dice, hemos sido rebeldes, no nos hemos apartado del mal, nos hemos apartado de tus ordenanzas y de tus mandamientos. Y alguien diría, ¿cuándo Daniel lo hizo? Pero Daniel toma esa postura porque lógicamente delante de Dios nadie es digno. Delante de Dios nadie puede decir, yo soy el perfecto, podríamos decir. Realmente ver la humillación o la humildad o el reconocimiento de su humanidad es importante. Nosotros también en nuestras oraciones debemos reconocer eso antes de hablar, porque a veces nosotros, Señor, dame una casa, Señor, mira esto, Señor, pareciera como que Él ya no es Señor, no, que Él es nuestro servidor y queremos esto y queremos lo otro. Y no, tenemos que aprender a pedir las cosas de una manera ordenada, culta, humilde, con reconocimiento, saber que de Dios es todas las cosas y que Él no la puede dar. Lógicamente, si nosotros también entendemos que que nosotros reconocemos que Él es Dios y nosotros sus siervos. En el verso 6 ya Daniel habla sobre no haber obedecido la voz de los profetas, en ese caso de Jeremías. Como quien dice, reconoce que Israel y él se involucran y reconoce que no obedecieron la advertencia de Dios. Eso es importante entender, saber de que Dios cuida a su pueblo y que Dios no quería que ellos pararan así, pero Daniel viene y dice, no hemos obedecido la voz de tus siervos los profetas. Y habla que los reyes, los príncipes, involucra a los padres, como que dice, las personas, los gobiernos, los interesados como reyes, gobernantes, padres de familia, no oyeron esa advertencia, no entendieron, no percibieron el mensaje de Dios. Y menciona a estos gobiernos porque está hablando de que ellos deberían haber entendido que la soberanía de Dios y que el mensaje de Dios era soberano y que si Él estaba advirtiendo y si Él estaba hablando, era de vital importancia escuchar. También tenemos que comprender nosotros que cuando leemos la Biblia, hagámoslo con atención, cuando escuchemos alguna prédica que nos inquiete y que lógicamente el predicador está hablando cosas que nos interesa, hagámoslo con reverencia. No
desechemos la voz de Dios, no hagamos un lado la voz de Dios, sino aprendamos a escuchar a los siervos de Dios, a valorar su tiempo, su disposición, su deseo de poder transmitirnos ese mensaje que está edificando nuestra vida y que realmente es importante ponerle la atención adecuada. En el verso 7 Daniel dice, tuya es la justicia. Y dice la confusión de rostro, como que dice, todos los errores, toda nuestra confusión nos llevó a estos errores, es nuestra, la reconoce. ¿Saben qué tan importante es a veces entender que no es bueno pelearnos con Dios? Yo conozco personas, mira, yo me peleé con Dios, me alejé, me fui de la iglesia, esto y lo otro, y Dios no me quiso escuchar, no hizo esto, digamos, son personas que no han entendido y no han comprendido cómo referirnos a Dios, cómo orar, cómo llegar ante Dios. Personas que han desarrollado maldad en su corazón y que piensan que hasta derecho tienen a pelearse con Dios. Que de cierta manera todos deberíamos entender que ellos fueron siervos que buscaron a Dios, pero miren, yo me he dado cuenta. Aquel que busca a Dios con integridad, aquel que realmente busca a Dios como es, esa persona no termina peleando con Dios. Pero aquellos que por un interés iban, o porque Dios reconociera a ellos, o los hiciera grandes, o fueran mayores que otros, o competencia con otro, admiración andaban buscando y no la consiguieron, porque intentamos, Dios no comparte su gloria con nadie, sino que hace que esas personas tropiecen. Los enojados son ellos porque no les recibieron lo que ellos querían y ahora peleando con Dios. Eso no debería ser así, sino que entender que la justicia, que significa el derecho, lo correcto, ¿sí?, es de Dios, y la confusión de rostros es de nosotros hoy en día, y habla que todo morador, que todas las personas rebeldes que se rebelaron contra Dios llevan esto. Realmente es ahí sí que es la humildad, porque la humildad no es postrarte, la humildad es reconocer, y ahí postrarte va, que necesitaba Daniel para llegar a Dios y entender que todo lo que está el proceso de cautiverio y todo el proceso de desolación y todo el proceso que habían pasado ellos no había sido por gusto, sino había sido por ignorar la advertencia, por no escuchar a los profetas y por terminar, en vez de humillarse, terminarse rebelando contra Dios. En otras palabras, como hoy en día, otros peleando con Dios, debatiendo con Dios, creyendo tener la razón. Pero créanme, el hombre jamás tendrá la razón mientras esté en pecado o esté en términos no correctos. Jamás tendrá la razón, porque estamos hablando de la justicia que es Dios, la integridad de Dios y lo recto que Dios es para tratarnos. Ya en el verso 9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdón. Digamos, cuando Daniel hace toda la introducción y se empieza la confesión y el reconocimiento de Dios, digamos, está llevando a un punto: buscar perdón, buscar misericordia. Y como el tiempo ya es cumplido, 70 años ya pasaron, pues ¿qué espera Daniel? Recibirlo. Porque Dios ya cumplió el plazo de las consecuencias que Israel debía sufrir. Eso es algo que nos debe motivar a orar. Digamos, cuando nosotros como cristianos evangélicos vemos que hay un tiempo que Dios destina por haber errado, por haber cometido errores por algo, es importante reconocer que lo que buscamos es misericordia, es perdón, es que Dios se compadezca, que Dios nos dé la oportunidad que necesitamos.
que buscamos. No vengamos a Dios con arrogancia. No vengamos a Dios creyendo que nosotros tenemos la razón. No. No vengamos a Dios como pedidores nada más. No vengamos a Dios haciendo que, en vez de alcanzar misericordia de perdón, más bien molestemos a Dios por nuestra arrogancia y por no saber pedir lo que necesitamos. Y en ese momento necesitamos el favor de Dios para nuestras vidas. Daniel, enfoque, la soberanía de Dios sobre todo gobierno. Introducción, cuyo nombre significa Dios es mi juez, siendo este a su vez el personaje principal y el autor del libro, el cual fue nombrado con el mismo nombre. El ambiente histórico del libro es Babilonia durante la cautividad babilónica de 70 años, según lo confirma Jeremías 25:11, el cual dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Daniel era adolescente cuando iniciaron los sucesos y completó el libro en su ancianidad. El primer comentario que quiero hacer respecto a la introducción es el enfoque, ya que nos dice que la soberanía de Dios sobre todo gobierno. ¿Cómo entendemos esto? Digamos, el mensaje de Daniel y las revelaciones de los sueños que él tuvo era dar a conocer en aquel entonces al pueblo de Israel, hoy en día a la iglesia, que entendiéramos que la soberanía significa que lo supremo, lo superior, lo que está sobre el que realmente gobierna. Hablo todo esto porque eso significa la soberanía y es de Dios. Y algo que nosotros debemos entender hoy en día es que, quiero basar este ejemplo, ya que hoy en día se escucha, por ejemplo, tal vez no en este tiempo, pero se ha escuchado en varios tiempos, donde hay prédicas que hoy en día se forman. Las he escuchado en varias iglesias donde dicen que nosotros los cristianos evangélicos deberíamos estar procurando ser parte de la política del país para formar partidos que en algún momento vayan basados en los principios de Dios y poder así crear autoridades civiles, autoridades que vengan a formar parte del gobierno de un país, en este caso de Guatemala. Y he escuchado todo eso y por años se me inquietó mucho el corazón, pero me acuerdo, inclusive en algunos lugares estuve participando, y me acuerdo cómo las personas se acercaban a pedir oración a las iglesias. Estoy hablando de diputados, estoy hablando de alcaldes, estoy hablando de gente que quería desarrollar ese servicio público y que iban y pedían oraciones en las iglesias. Y la mayoría de iglesias, muy bien, vamos a orar, y hasta ahí estaba bien. Pero donde no estaba bien, y es mi opinión porque yo lo veía ahí, y según el conocimiento que ahora poseo, basado ya en la Biblia, era de que de cierta manera participábamos ya en un partido, nos metíamos y como que de cierta manera queríamos ser partícipe de los movimientos, de propaganda, de promesas, pero al final, les digo, ahí no está bien, porque al final esta persona que era el candidato pues no tenía principios bíblicos, principios morales, principios espirituales, no buscaba a Dios. Y la pregunta era, ¿será que esta persona casi que iba a poder desarrollarse como nosotros, los hijos de Dios, creíamos que lo iba a hacer? Porque la mayoría, Señor, Él es bueno, Él es esto, es lo otro, ayúdalo a que llegue a esa votación y poder ganar. Cada uno de nosotros como que le poníamos ese empeño. Pero realmente también me di cuenta que algunos de los cuales apoyamos llegaron a ser autoridades. Y créanme, cuando ya estaban ahí, ustedes creen que los reconocía, ustedes creen que totalmente cambiaban. Entonces, la mayoría de gente que participamos ahí nos quedamos así como que, ¿qué está pasando? ¿Va? Pero si nosotros lo apoyamos, él ya no se acuerda, y empezaba otra vez, mejor apoyemos a otro, busquemos a otro, y sucesivamente se vivía eso. Pero algo que me ayudó a entender es que la soberanía de Dios significa que Él está sobre todo gobierno, pero no significa que sea responsable de cada gobierno. Es cierto, Él ha puesto los gobiernos, eso es una forma de entenderlo, pero quien realmente es responsable de los gobiernos es la persona que ejecuta el gobierno. Pero hay algo que tenemos que entender.
llegar a ser parte de los gobiernos hoy en día, dentro de las instituciones que existen, políticas, créanme, alguien que lleve los principios de Dios y busque a Dios y no quiera robar, sino que quiera venir y establecer las cosas como realmente son, créame, eso sonaría casi imposible. ¿Por qué? Porque dentro de los gobiernos realmente una de las bases es ser corrupto, ser mentiroso, podríamos decir hasta ser parte de ser un ladrón, algo así. Créame, estoy hablando y yo sé que posiblemente algunos se vayan a molestar, o posiblemente a otros no les va a agradar, pero lo que estoy hablando era lo que yo vi a mi alrededor. Posiblemente en otros lugares no suceda. Agradezco a Dios y créanme, me gustaría que eso no sucediera, pero en nuestro ambiente sí sucedía. Lo que estoy tratando de hacer es que también entendamos que cuando vamos a la Biblia entendemos, por ejemplo, y hablo de la soberanía de Dios porque estoy hablando de que Dios lo permite, pero no significa que sea responsable. Entendamos, Daniel empieza a ver, y más abajo lo vamos a entender, sobre el reinado bestial. Pero tenemos que entender que por qué se muestran estos seres como una bestia, porque el príncipe de este mundo no es Dios. El príncipe de este mundo, el gobierno que Dios ha dejado, ¿sí? Que le ha permitido, ¿sí? Que ha establecido y que deja que gobierne, no es Dios, es Satanás. Es cierto, Dios está permitiendo, Dios lo permite, pero no significa que Él sea responsable de que estos hagan lo que hacen, como es corrupción, robo, maltrato, cuánta cosa se vive hoy en día en la política, pero no es Dios haciéndolo. Y es por eso que es necesario que lo entendamos y lo veamos de esta manera, para que entendamos que realmente el reinado bestial, es cierto, Dios lo permite, pero no es de Dios, es de Satanás. En el segundo comentario, pues yo creo que tenemos claro el significado del nombre de Daniel y también que este libro recibe el nombre del profeta. Pero algo en el cual me quiero basar ahora es en la cita de Jeremías 25:11, ya que esta nos habla de cómo Jeremías fue tan preciso, específico, al recibir lo que Dios había ya sentenciado sobre Israel. Digamos, esta ya era una sentencia de rebeldía sobre Israel. Digamos, esto ya no iba a haber cambio. Digamos, cuando Dios determina algo, eso ya no va a variar. Digamos, aunque Jeremías hubiera clamado, aunque Jeremías hubiera dicho, Señor, no permitas, aunque Jeremías hubiera hecho el papel que Moisés muchas veces hizo por el pueblo de Israel, eso no hubiera cambiado. Ahora bien, tenemos que entender por qué Moisés, sí, porque era el plan de Dios. Es más, una de las bases que se entiende es que el pueblo de Dios en aquel entonces, cuando Moisés iniciaba con el pueblo de Israel, es que, lo dije ya, es que iniciaba, digamos, la rebeldía que el pueblo de Israel demostraba en aquel entonces era un inicio. Pero la rebeldía que en este tiempo ya el pueblo de Israel manifestaba ya no era un inicio, ya era un desarrollo, ya era una costumbre, ya era un hábito. Algo que tenemos que entender es que cuando Dios nos interrumpe el pecado, es porque Él nos quiere dar a entender que esa no va a ser nuestra vida normal o natural de vivir. Pero tenemos que entender de que Dios usa un proceso donde el cual nos está molestando, nos está llamando, nos está haciendo entender que eso no es lo que Él ha creado para nosotros. Pero cuando nosotros persistimos y persistimos y persistimos, que es lo que Israel hizo en ese entonces, ya el decreto, ya lo que Dios había establecido, se tenía que cumplir, no había vuelta de hoja. Ahora, hablo todo esto porque necesitamos entender toda esta parte. ¿Por qué les hablo esto? Miren, créanme, yo conocía a muchas personas que normalmente en aquel entonces Dios me permitía a mí ir, evangelizar, hablarles de Dios y recibían la palabra y estaba bien. Todos en algún momento, muy bonito mensaje, me agradó muy bien, muy al punto y todos, pues de cierta manera, pues podríamos decir que yo decía, bueno, está bien, a mí no me quitaba, no me subía ni el orgullo al que me dijeran todo eso, pero algo que dentro de mi corazón hacía era que, digamos, que Dios me impulsaba a mí a predicar y me impulsaba a ir a amonestar a estas personas para que cambiaran. Lo que a mí más me motivaba era ver el cambio en estas personas. Pero ¿qué pasaba? Muchas de estas personas no cambiaban, no buscaban a Dios, no permitían que ese cambio sucediera. No, digamos, escuchaban el mensaje, les parecía muy bonito, pero no había un cambio, no lo aplicaban a su vida. En muchas personas que pasó todo eso, llegó el tiempo en que, por ejemplo, me va a ser un caballero que llega y me dice, mire, necesito que vaya a mi casa a orar. Bueno, está bien, oremos, ¿verdad?
Llego a su casa, estando ahí, pues él me dice, fíjese que me quieren matar, y me cuenta un relato de una persona que lo quiere matar. Pero en ese entonces nos enteramos, por la esposa y por la hija, que la persona que lo quería matar era porque era esposo de una persona con la que él se había metido, y esta mujer era casada. Y por eso, en cierta manera, él quería como encubrir su pecado. Él quería ver como que dice una persona que lo quiere asesinar sin causa. Pero eso no es así. Tenemos que entender, por eso es que la Biblia nos prohíbe el adulterio. Porque de cierta manera hay muchas personas que siguen viviendo el adulterio, pero no se dan cuenta cómo va a reaccionar el esposo, si es una mujer o la esposa. Tenemos que verlo de varias maneras. El punto es de que tenemos que entender que la Biblia nos está previniendo, nos está diciendo que no hagamos tal cosa, porque para que no lleguemos a un decreto donde ya no hay salida, ya no hay regreso. Se tiene que cumplir las cosas que Dios quiso evitarnos antes. Por eso les decía que en Jeremías aprendimos a tiempo y en Ezequiel fuera de tiempo. Pero en Daniel estamos viendo ya el cumplimiento de los 70 años de cautiverio, como que dice, ya pasó todo eso y Dios tiene a hacer con el libro de Daniel y con el profeta Daniel un nuevo propósito. Y uno de ellos tenemos que entender sobre la soberanía de Dios, que realmente es la que entendamos, porque Dios es soberano sobre todo gobierno.